Abrí la puerta. Ellos ya estaban allí. Mi hijo, con el rostro endurecido por una rabia que no comprendía. Mi nuera, inmóvil en medio de la sala, como si llevara horas esperando ese momento. No pude ni respirar. Sentí cómo el calor de la tarde mexicana se estrellaba contra mi espalda, mientras ellos me clavaban la mirada. Mi mano seguía en la perilla, sin fuerza para cerrar la puerta. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo. Vanessa dio un paso hacia mí. Sus ojos, rojos, parecían dos brasas. Mi hijo caminaba de un lado a otro, inquieto, como un animal que busca salida. El ventilador del techo hacía un ruido lento y espeso, marcando el ritmo de la tensión. Entonces lo dije, con una calma que no sabía que tenía dentro. Cambié mis datos bancarios, y el silencio se volvió tan pesado que casi podía tocarlo. Nadie habló. Ni un sonido de la calle llegó hasta nosotros. Era como si todo el barrio hubiera dejado de moverse para escuchar lo que pasaría después. Vanessa apretó los labios. Finalmente soltó el aire de golpe. Mi hijo cerró los puños. Sentí la oleada de ira antes de ver su expresión. Pero dentro de mí, algo estaba firme, como un muro que recién había aprendido a construir. Prometí que este día llegaría, aunque ellos jamás lo imaginaron. Caminé hacia adentro sin pedir permiso. La sala olía a humedad y a perfume barato de vainilla, el que mi nuera siempre usaba para disimular el desorden. El televisor seguía encendido, mostrando un partido de fútbol sin nadie que lo escuchara. Las cortinas estaban torcidas. La luz entraba en líneas anaranjadas sobre el piso de mosaico. Allí, en medio de esa casa que algún día fue mi hogar, sentí que algo dentro de mí se encendía. No era rabia, era claridad y un cansancio profundo de aguantar. Apoyé mi bolso en el sofá. Vanessa me siguió, casi tropezando con una mesa lateral. Mi hijo se quedó cerca de la puerta, respirando fuerte. Podía ver cómo se contenía. Esa contención decía más que cualquier grito. Me miraban esperando que retrocediera, que tartamudeara, que buscara explicar. Pero no. Estaba cansada de justificar mi existencia. La tarde avanzaba lenta. Afuera se escuchaba el carrito de los elotes, el vendedor anunciando con su silbato metálico. Ese sonido, tan cotidiano en la colonia, me recordó quién era yo antes de todo esto. Una mujer que salía por su pan dulce, que tomaba café con las vecinas, una mujer que reía, y que poco a poco había sido borrada bajo la obediencia, el miedo y la culpa. Respiré y sentí que la Rosalía de antes regresaba. Vanessa se cruzó de brazos. Sus uñas perfectas brillaron bajo la luz de la tarde. Siempre encontraba tiempo para arreglarse. Con mi dinero, claro. Ella habló primero. Su voz era afilada, como una hoja que corta sin avisar. Te volviste loca, mamá. Mi corazón dio un golpe seco, pero no me rompí. No esta vez. Mi hijo avanzó. Lo vi acercarse con el ceño fruncido, el paso duro. Tu pensión no está en la cuenta, dijo. Su voz tembló apenas. Ahí supe que no era solo enojo, era miedo. Y ese miedo no tenía nada que ver conmigo como persona, sino conmigo como recurso, como cajero automático, como salvación financiera. Sentí un frío recorrerme la espalda. Yo había sido todo para ellos. El sostén, el colchón, la servidora silenciosa. Me despertaba antes que el sol para preparar desayuno. Lavaba la ropa, planchaba las camisas de mi hijo, limpiaba la cocina que ellos dejaban sucia. Me repetía cada día que era normal, que así funciona la familia. Pero me estaba mintiendo, me estaba apagando. Miré a mi hijo a los ojos. Esa mirada limpia que tuvo cuando era pequeño ya no estaba. Lo que vi fue cálculo. Y en ese instante comprendí lo que durante años me negué a aceptar. No me veía como su madre, me veía como un medio para cubrir sus gastos, sus lujos, sus irresponsabilidades. La luz del atardecer cayó directamente sobre la mesa. Allí, entre los manteles arrugados, vi un papel, un recibo doblado a la mitad. El corazón me dio un vuelco. Recordé el día anterior, cuando encontraba recibos similares en los rincones. Viajes que yo no hice,
restaurantes donde jamás había comido, compras de cosas que nunca toqué. Ese papel fue el comienzo de mi despertar. Ellos no sabían aún que yo lo había visto, y menos sabían la verdad que descubrí en el banco. Esa verdad que sostenía dentro del bolso como quien guarda un arma silenciosa. La verdad que los haría caer de rodillas, y que sin saberlo, marcaría el fin de nuestra vida juntos. El ambiente se volvió más denso. Casi podía sentir cómo la rabia de ellos chocaba con mi calma. Mi nuera dio un paso adelante. Su perfume invadió el aire. Su voz salió cargada de veneno. Ese dinero nos pertenece. La frase me atravesó como un rayo. Y así comenzó todo. El mundo se detuvo un segundo. Mi hijo abrió la boca para apoyarla. Y fue entonces cuando lo sentí. El punto exacto en el que una madre deja de justificar a sus hijos. El punto de quiebre. Mi dignidad respiró por primera vez en años. Y supe que esta historia apenas comenzaba. Apreté la mano sobre el bolso donde llevaba los papeles del banco, los documentos que confirmaban todo el abuso financiero, los movimientos no autorizados, las transferencias, las compras, las firmas que no eran mías. Mi corazón tembló, pero mi voz no. La sala se llenó de una quietud extraña. Afuera, el cielo se oscurecía. El partido en la televisión seguía sin sentido. Mis hijos no habían entendido que yo no regresaba como la mujer sumisa de antes. Regresaba como alguien que había visto la verdad, que tenía pruebas, y que había tomado una decisión irreversible. Y así, con el peso de todo lo vivido sobre mis hombros, dije lo que nunca creí capaz de decir, lo que sellaría mi destino y el de ellos. A partir de hoy, mi pensión es mía, solo mía. La reacción de mi hijo fue inmediata. Sus ojos se abrieron como si yo hubiera dicho una blasfemia. Vanessa llevó una mano al pecho, ofendida, como si yo estuviera destruyendo la estabilidad del mundo. Yo me mantuve firme. Sentía mis rodillas temblar, sí, pero mi voluntad, no. Dentro de mí había una fuerza nueva que no sabía que existía. Una fuerza que nació el día que entendí que la dignidad también se defiende, y que a veces defenderla duele más que callar. Mi hijo dio un paso hacia mí. Vi cómo buscaba las palabras, cómo luchaba por mantener el control, pero la rabia le ganó. Todo este tiempo te hemos dado techo, comida, compañía. Sentí un golpe en el pecho, pero no lo dejé entrar. Me repetí mentalmente que no estaba loca, que no estaba inventando. Ellos vivían en mi casa, consumían mi comida, pagaban sus caprichos con mi pensión, pero de todo eso, ellos no hablaban. Solo hablaban de lo que yo supuestamente les debía. La voz de Vanessa cortó el aire. Mamá, no puedes hacer esto ahora. Tenemos deudas, compromisos, planes. Mis labios se movieron antes de que lo pensara. Yo también tenía compromisos, hija. Sobrevivir, por ejemplo. La miré fijo, con una tristeza vieja que llevaba años acumulando polvo en mis huesos. Mi hija bajó la mirada un segundo, pero enseguida volvió a levantarla. Era experta en disfrazar la culpa. Siempre lo fue. Recordé noches enteras preparando su uniforme cuando era niña. Recordé cómo la protegía de los regaños del mundo, de los fracasos, de las decepciones. Recordé cómo me abrazaba, llorando cuando un novio la dejaba. Y de pronto, la mujer que tenía delante no era esa niña. Era alguien que me había ido alejando de mi propia vida, ladito a ladito, hasta que dejé de ser yo. Suspiré. El aire sabía a hierro, a traición, a cansancio. Me acerqué a la mesa donde estaba el recibo doblado. Lo tomé lentamente, como si fuera una pieza frágil. Lo abrí frente a ellos sin decir palabra. Sabía que verían el nombre del hotel, el monto enorme, la fecha reciente. Un silencio rasgó la habitación. Mi hijo tragó saliva. Vanessa frunció los labios. Hace una semana encontré este papel. Lo dije suave, pero cada palabra cayó como un peso. No, era un grito. Era la verdad. La verdad siempre pesa más cuando se dice despacio. Mi hijo se adelantó. Quiso arrebatármelo, pero yo lo retiré con calma. Una calma que lo desconcertó tanto que dio un paso atrás. Ese pequeño retroceso, ese movimiento mínimo,
Fue la primera grieta en el poder que creían tener sobre mí. Lo miré sin miedo. Ese hotel, esa comida, esa ropa que ni siquiera sé cómo se llama. No fui yo, nunca fui yo. Mi voz no tembló, pero mis manos sí. Se movían como si descargaran siglos enteros de resignación. Mi nuera habló rápido, muy rápido, como hacen los culpables, cuando quieren que no escuches con claridad. Ay, suegra, eso lo pagamos nosotros. No debería preocuparse. Usted ya no entiende bien cómo funcionan las cosas. Sentí una punzada. Ese comentario, no, solo era desprecio. Era la excusa perfecta para justificar cualquier abuso financiero. La típica frase para borrar a una persona, para convertirla en alguien que merecía ser controlado. No respondí, solo dejé el recibo sobre la mesa. Impetsé a sotzar más papeles, uno tras otro. No eran muchos en mi bolso, pero eran suficientes para sembrar miedo. Vanessa respiró hondo, un aliento cortado. Mi hijo se puso rígido. Yo lo vi cómo la seguridad se les escurría entre los dedos. Caminé despacio hacia la ventana. La brisa de la tarde me tocó el rostro. La colonia seguía viva afuera. Los niños corriendo, los perros ladrando, los vecinos saludándose. Y me pregunté en qué momento yo había dejado de ser parte de ese mundo. En qué momento comencé a vivir la vida de otros. Mi hijo me siguió con la mirada. Mamá, no armes un drama. Sentí un escalofrío. Drama. Lo único que había hecho era respirar, defenderme, y para él ya era demasiado. Me giré y lo observé. Ese hombre ya no era mi niño. Era alguien capaz de esconderme cartas del banco, capaz de firmar cosas sin mi permiso, capaz de hacerme sentir pequeña dentro de mi propia casa. Yo no armé un drama. Yo descubrí uno. La frase colgó en el aire, fuerte y suave al mismo tiempo. Vanessa abrió la boca para protestar, pero yo levanté una mano. No grité, no lloré, solo levanté la mano. Ese gesto fue suficiente para que se callaran. Nadie se esperaba que yo tuviera límites, ni siquiera yo. Me senté en la silla y apoyé mis manos sobre mis piernas. Tenía que decirlo, tenía que contarlo todo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Demasiado dolor acumulado en un cuerpo tan pequeño. Demasiadas humillaciones guardadas como si fueran normales. Vanessa dio la vuelta a la mesa. Se inclinó hacia mí, con una mezcla de enojo y miedo. Dime ahora mismo dónde está el dinero. Lo escuché bien. Y ese fue el instante exacto en el que algo dentro de mí se quebró del todo. Porque no preguntó por mí. No preguntó si estaba bien. No preguntó qué pasaba. Lo único que le importaba era el dinero. Me levanté lentamente. Sentí mis pies tocar el suelo como si lo pisara por primera vez en años. Mi voz salió boya, pero firme, tan firme que ellos dieron un paso atrás. Ese dinero está donde siempre debió estar. Conmigo. Vanessa soltó un suspiro entrecortado. Mi hijo apretó la mandíbula. Sentí el aire hacerse más pesado, como si la casa entera contuviera la respiración. Y en ese momento, justo allí, cuando supe que ya no podía volver atrás, cuando entendí que el daño estaba hecho, recordé lo que vi en el banco, lo que descubrí, lo que ellos no imaginaban, lo que cambiaría la historia para siempre. El amanecer de aquel día parecía igual que cualquier otro, pero yo ya no era la misma. Me desperté antes que ellos, como siempre, aunque esta vez no preparé café ni puse la mesa. Solo me senté un momento en el borde de la cama, dejando que el silencio de la madrugada me envolviera. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Y aún así, no temblé. Había pasado demasiado tiempo temblando. Salí de la casa sin hacer ruido. El aire fresco me recibió con un aroma a pan dulce recién horneado que venía de la panadería de la esquina. El cielo estaba claro, un azul suave que apenas comenzaba a iluminarse. Caminé hacia la parada del camión con paso lento. Cada calle que cruzaba me recordaba algo de mi vida antes de convertirme en una sombra. Recordé cuando la colonia era nueva, cuando Roberto y yo pintábamos las paredes de la casa familiar,
cuando mi hijo daba sus primeros pasos en este mismo pavimento. Cuánto había cambiado todo, cuánto me había dejado arrastrar sin darme cuenta. El banco quedaba a unos 15 minutos. Entré con el corazón latiendo fuerte. Las luces blancas, las sillas de plástico, el murmullo de la gente, todo parecía normal. Pero para mí era una selva donde por fin iba a recuperar mi territorio. Me acerqué a la joven que atendía en ventanilla. Era amable, con una sonrisa tímida y ojos atentos. Sentí que podía confiar en ella sin saber por qué. Respiré hondo y dije lo que tantas veces callé. Quiero ver los movimientos de mi cuenta. Ella parpadeó, sorprendida por la firmeza en mi voz. Asintió y comenzó a teclear. Yo apreté mis manos, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en la piel. Mientras esperábamos, observé alrededor. La gente iba y venía con prisas. Muchos no tenían idea del mundo de abusos que puede esconderse dentro de un hogar. Pensé cuántas mujeres, cuántas madres, cuántas abuelas estarían en silencio en ese momento, igual que yo lo estuve tantos años. La pensión que gané tras décadas de trabajo humilde había terminado en manos equivocadas. Pero eso iba a terminar ese mismo día. La impresora comenzó a sonar. Primero unas hojas, luego más y más. Sentí cómo el estómago se me apretaba. La joven colocó todo en un fajo grueso y lo deslizó hacia mí. Aquí tiene, señora. La voz se le suavizó. Su mirada bajó hacia mis manos y luego volvió a mis ojos, como si entendiera sin que yo explicara. Tómelas ya. Eran casi 50. Me senté en una de las sillas de espera. No tenía prisa. Había esperado 3 años para este momento. Podía esperar unos minutos más. Respiré y empecé a leer. Cada línea era una herida. Ropa de marca, comidas en restaurantes caros, viajes de fin de semana, compras electrónicas, servicios de belleza. John no era parte de ninguno de esos gastos. No había una sola compra mía, ni una medicina, ni un pendules, ni una cuenta de supermercado. Mi vista comenzó a nublarse, pero no por una lágrima triste, sino por una mezcla de rabia y claridad. Una claridad que dolía, pero que también liberaba. En las últimas páginas estaban los retiros más grandes. Una cantidad alta que había desaparecido sin explicación. Ropa para Vanessa. Una salida nocturna. Un regalo que mi hijo decía haberme comprado, aunque jamás llegó a mis manos. Ese día entendí la magnitud de su manipulación. No, era solo descuido. Era control económico. Era abuso financiero. Era un robo disfrazado de cariño. La joven se acercó despacio. ¿Se encuentra bien? No pude responder de inmediato. Mi voz se había quedado atrapada en algún rincón de mi pecho. Ella me ofreció un vaso de agua. Tomé un sorbo lento. Y entonces lo pregunté, con la voz más firme que había usado en mucho tiempo. ¿Puedo cambiar mis datos bancarios? Su rostro se iluminó con una mezcla de comprensión y respeto. Claro que sí, señora. Y me explicó paso a paso los trámites. Recuerdo que mis manos temblaban al firmar los documentos. No de miedo, sino de fuerza. Sentía que estaba rompiendo una cadena invisible. Una cadena tejida por el silencio, la costumbre y la culpa. Cuando terminé, la joven me entregó un sobre. Aquí está su nueva cuenta. Aquí está su libertad. No lo dijo así, pero yo lo escuché así, porque para mí eso era libertad. Salí del banco con el sobre apretado contra mi pecho. El sol ya estaba alto, calentando las calles. La colonia parecía la misma de siempre, pero para mí estaba completamente transformada. Cada paso me hacía sentir más viva, como si con cada paso estuviera recuperando una parte de mi propia historia. En el camión de regreso, miré por la ventana. Vi los puestos de frutas, los niños llegando a la escuela, las señoras cargando bolsas de mercado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de ese mundo. Ya no era la mujer encerrada en la casa, obedeciendo órdenes. Era alguien que tenía un plan, alguien que había visto la verdad y estaba lista para enfrentarla. Cuando entré a casa, todo seguía igual en apariencia, pero yo no era la misma. Caminé hacia mi habitación
y escondí las hojas del banco en un lugar donde ellos jamás mirarían. Luego guardé el sobre con la tarjeta nueva bajo mi ropa interior. No porque sintiera vergüenza, sino porque sabía que allí estaría segura. Me senté en la cama y escuché la casa respirar. El silencio de esos minutos fue distinto. Ya no era un silencio de miedo, era un silencio de preparación. Un silencio antes de la tormenta. Sabía que el 1 del mes estaba cerca. Sabía que mi pensión llegaría a la cuenta nueva. Y sabía que cuando mi hijo intentara retirar el dinero y no encontrara nada, la verdad sería imposible de ocultar. Y en esos días de espera, me pasó algo que no esperaba. Una llamada, una voz que no escuchaba desde hacía meses. Rosalía, soy Carolina, ¿estás bien? Supe al instante que algo grande estaba por venir. Y que tal vez, por fin, no iba a enfrentar esto sola. El teléfono sonó justo cuando estaba doblando unas toallas en mi habitación. Ese timbre me hizo brincar, como si mis nervios estuvieran hechos de cristal. Contesté con cautela, esperando escuchar la voz de mi hijo o de mi nuera reclamando alguna tontería. Pero no, era una voz cálida, joven, temblorosa. Era Carolina, mi nieta, la hija que Vanessa tuvo antes de casarse, la muchacha que siempre vio más allá de las apariencias. Abuela, estuve preguntando por ti. Mi corazón se apretó. Llevaba meses sin saber de ella. Me habían dicho que estaba ocupada, que no quería molestarme, que era mejor dejar las cosas así. Mentiras. Mentiras que ahora se desmoronaban. Le dije que estaba bien, pero ella no me creyó. Escuché el silencio al otro lado de la línea. Un silencio que olía a sospecha, a intuición, a ese amor profundo que no necesita palabras para saber la verdad. Abuela, necesito verte. Hoy. No supe qué decir. Era como si una fuerza más grande me empujara a aceptar, como si el destino hubiera decidido que ya era hora de abrir una puerta nueva. Le di la dirección y colgué con las manos frías. Cuando ella llegó, yo estaba en la sala, sentada en el sillón gastado donde tantas veces había llorado en silencio. La puerta se abrió y la vi entrar. Había crecido tanto, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos de una mujer que observa, que deduce, que no se deja engañar por sonrisas falsas. Abuela, su voz se quebró apenas me vio. Se acercó y me abrazó como si quisiera reconstruirme con los brazos. Tanto tiempo sin ese abrazo, tanto tiempo sin sentirme vista. Nos sentamos y hablamos. Le conté todo, cada detalle, cada retiro injusto, cada humillación disfrazada de ayuda, cada noche en que lavé su ropa mientras ellos estaban afuera gastando mi pensión en lujos que yo jamás conocí. El rostro de Carolina cambiaba a medida que escuchaba. Primero sorpresa, luego incredulidad, finalmente una rabia silenciosa y profunda. Sabía que algo estaba mal. Abuela, mamá nunca quería que yo viniera. Siempre decía que estabas cansada, que necesitabas descansar, que estabas irritable. Siempre había una excusa. Ahora entiendo por qué. Sentí el peso de sus palabras. Mi propia hija, mi sangre, había construido muros entre nosotras para que nadie viera su verdad. Carolina me tomó las manos. Abuela, no vas a seguir aquí, no sola. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez en años que alguien pensaba en mi bienestar sin esperar algo a cambio. Pero antes de que pudiéramos hablar más, escuchamos la puerta principal. Los pasos. El tono molesto. El sonido del llavero golpeando la mesa. Vanessa había llegado. Cuando vio a Carolina, se quedó helada. Su boca se abrió, pero no hubo palabras. Solo un miedo seco en los ojos. Un miedo de que su hija también descubriera lo que había estado ocultando. Carolina se puso de pie despacio. La expresión en su rostro era pura decepción. No era rabia, no era grito, era algo más doloroso. El tipo de decepción que destruye muros enteros. «Mamá, ¿por qué nunca me dejaste verla?» Vanessa trabó la mandíbula. Siguió mintiendo, mintiendo sin parpadear. Tu abuela estaba débil. No quería que la vieras así. Estaba pasando por cosas difíciles. Solo quería protegerla. Carolina dio un paso adelante.
protegerla. ¿O protegerte a ti? Vanessa parpadeó. Un parpadeo de culpa. Abuela me contó lo de la cuenta, lo del dinero, lo de los gastos, lo de cómo la trataban. El silencio se volvió espeso. Vanessa bajó la mirada, y su voz se volvió una súplica que ya no tenía poder sobre mí. Hija, yo puedo explicarlo. Carolina no la dejó terminar. No necesitas explicarlo. Ya vi los estados de cuenta. Yo misma los revisé con la abuela. Cada cifra, cada fecha, cada peso gastado en cosas que no eran suyas. La cara de Vanessa se puso blanca. Las lágrimas aparecieron, pero no de tristeza. Eran lágrimas de alguien acorralada por la verdad, de alguien que por primera vez no tenía control. Y entonces entró Sebastián. Su expresión lo decía todo. No entendía por qué la casa estaba tan silenciosa, por qué Carolina estaba ahí, por qué Vanessa lloraba, por qué yo estaba sentada erguida, con la espalda recta, sin miedo. Carolina lo miró como si lo atravesara. Tú también sabías todo. Tú también usaste su dinero. Tú también permitiste que viviera como una empleada mientras ustedes vivían como si nada importara. Sebastián abrió la boca para defenderse, pero Carolina levantó la mano. No hables. No te atrevas a negarlo. Tengo todas las hojas aquí. El aire se volvió frío. Una tensión eléctrica recorrió la sala. Yo podía sentir cómo el mundo cambiaba de lugar. Por primera vez, ellos estaban a la defensiva. Por primera vez, tenían miedo. Carolina se volvió hacia mí. Abuela, recoge lo que necesites. Vas a venir conmigo. Vanessa gritó desesperada. No puedes llevártela así. Esta es su casa. Carolina la miró con una calma implacable. Y por eso mismo, ella decide quién se queda y quién se va. Nadie habló durante largos segundos. Solo el tic-tac del reloj y mi respiración, que ya no temblaba. En ese instante, supe que la verdad ya no podía esconderse, que la casa ya no era su fortaleza, que el abuso ya no tenía dónde esconderse, y que, aunque doliera, estábamos a punto de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. El silencio después de aquella frase fue tan intenso que pensé que la casa entera había dejado de respirar. Yo estaba en medio de la sala, con mi nieta a un lado, con mi hija y mi nuera frente a mí. La vida, la familia, la memoria, todo suspendido en un hilo invisible. Un hilo que finalmente, después de tantos años de tensión, estaba a punto de romperse. Me levanté despacio, no para gritar, no para discutir, sino para tomar aire y recordar quién era antes de convertirme en la sombra que ellos habían moldeado. Miré a Carolina, su expresión firme, su espalda recta. Ella no temblaba, y su fuerza me devolvió la mía. Esta es mi casa. Sentí la voz salir de mí, como si hubiera vivido escondida dentro de mi pecho durante décadas. Mi hogar, el lugar donde construí mi vida junto a Roberto, el lugar donde di mis primeros pasos como madre, y también el lugar donde casi perdí mi dignidad. Vanessa me miró con ojos que mezclaban miedo y súplica. Mamá, no nos hagas esto. Pero yo ya no era la mujer que se quebraba ante el llanto de otros. Habían pasado años desde la última vez que mis sentimientos importaron en esta casa, y ese ciclo terminó para siempre. Les dije que podían quedarse bajo mis condiciones, contribuir como adultos responsables, o marcharse. La decisión era de ellos, no mía. Por primera vez, la carga no estaba sobre mis hombros. Por primera vez, no era yo la que tenía que sacrificarlo todo para mantener la paz. Sebastián apretó la mandíbula. No dio nada, pero entendí el mensaje en su mirada. No era amor lo que los había traído a mi puerta, era conveniencia. Y al perderla, su familia comenzaba a desmoronarse. Carolina me tomó del brazo. Vamos a tu cuarto, abuela. Vamos a guardar tus cosas importantes. Y subí las escaleras con ella a mi lado. Cada escalón era una parte de mi historia recuperándose. Cada peldaño era una decisión que antes nunca me había atrevido a tomar. En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba lo poco que verdaderamente era mío. Las fotos de Roberto, su reloj antiguo,
el pañuelo que me regaló cuando cumplimos 10 años de casados, los papeles del banco, la nueva tarjeta, mi libertad, material y simbólica, escondida entre telas gastadas. Carolina me abrazó. Abuela, estoy orgullosa de ti. Y esas palabras hicieron que años de silencio se derritieran dentro de mí. Yo también lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de vuelta a mí misma. Esa noche la casa se volvió un desierto emocional. Vanessa y Sebastián no me hablaron. Yo no busqué conversación. Carolina se quedó conmigo, durmió en el sillón, como si estuviera protegiendo un tesoro frágil. Y en esa madrugada calmada, comprendí que el silencio también puede ser justicia. Los días siguientes fueron fríos, tensos, llenos de miradas que evitaban tocarse. Ellos recogían algunas cosas, hablaban en murmullos, se hacían llamadas secretas, pero ya no tenían poder sobre mí. Su manipulación se había roto en el momento en que yo recuperé el control. Al final del plazo que les di, tomaron sus maletas, sin despedirse, sin una palabra, sin agradecer. Solo un portazo seco que resonó en toda la casa como un final necesario. Yo me quedé de pie en el corredor, mirando el polvo caer sobre el piso donde tantas veces limpié sus huellas. No sentí victoria, sentí paz. Y esa paz valía más que cualquier reconciliación forzada. Carolina siguió visitándome cada semana. Plantamos flores nuevas en el jardín. Volvimos a pintar una pared que había quedado manchada por el tiempo. Y la casa comenzó a respirar de nuevo, ya no como prisión, sino como refugio. Con el paso del tiempo, encontré algo que creía perdido, yo misma. Aprendí a administrar mi pensión sin miedo. Aprendí a caminar sola hasta el mercado. Aprendí a sentarme en el porche sin sentir que alguien me vigilaba. La independencia, cuando llega tarde, sabe doblemente dulce. Un día, meses después, Vanessa tocó mi puerta. Su rostro estaba cansado, con líneas nuevas que contaban historias que yo no conocía. Me pidió hablar. Dijo que entendía el daño, que estaba intentando rehacer su vida, que no quería dinero, solo un poco de tiempo para sanar. Yo escuché, no la abracé, no la rechacé, la escuché, porque a veces escuchar es el primer paso de una sanación verdadera. Tal vez algún día volvamos a encontrarnos en un punto más humano. Tal vez no, pero aprendí que no todas las heridas necesitan cerrarse para que una persona vuelva a vivir. Algunas simplemente necesitan dejar de sangrar. Hoy, mientras escribo estas palabras, estoy sentada frente a mi ventana. El aire fresco entra y mueve las cortinas. El sol de la tarde toca mis manos. Y por primera vez, en muchos años, siento que estas manos me pertenecen, que mi vida me pertenece, que mi voz, la que creí perdida, siempre estuvo ahí, esperando que yo la escuchara. Lo que viví me enseñó algo que nunca olvidaré. La dignidad no se pide, se recupera, se protege, se honra. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en tus propios límites y tu propio valor, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete a Relatos de la Vida Real. Aquí seguimos contando historias que nacen de la verdad y que buscan justicia para quienes alguna vez fueron silenciados.